just gotta have faith. Hola a todos, pues ya es viernes y hoy toca un video nuevo. El tema de hoy que vamos a tratar es la malformación de Arnold Chiari. Se me ocurrió la idea de que cada semana, antes de empezar el tema del video, les voy a responder a la pregunta más repetida que el video pasado tuvo. Muchos de ustedes me han hecho llegar sus preguntas por Facebook, por Instagram y por mail, y se los agradezco mucho, gracias por la confianza de preguntarme. Y la pregunta más repetida fue sobre todo de muchas mujeres que tienen la inquietud de si van a poder embarazarse y si pueden tener hijos teniendo siringomielia. Es muy válida su pregunta porque yo también la tuve, y cuando mi doctor me diagnosticó yo le pregunté y le dije, uno de mis sueños más grandes es poder ser madre de familia y tener hijos, y si se puede muchos porque me encantaría tener una familia grande, y le pregunté si yo iba a poder ser mamá de una manera normal. Él me dijo que la siringomielia no afectaba para nada el poder embarazarse y poder tener hijos. Las únicas precauciones que él me dijo, tú vas a poder ser mamá, si quieres ser mamá de 6 hijos, vas a poder ser mamá de 6 hijos, pero las precauciones que vas a tener que tener es que tal vez no vayas a poder tener un parto natural y vayas a tener que tener una cesárea, porque el parto natural, las mujeres al pujar y tener que hacer ese esfuerzo de que el bebé salga, crean una gran presión y aumentan la presión sobre la médula espinal, y esta presión puede hacer que crezca el quiste, que si ya tienes una cirugía el catéter se salga de su lugar, o simplemente esta presión puede hacer eso. O sea, lo principal es que crezca el quiste. Entonces, con precauciones como el ya si está subiendo mucho de peso y así, controlar tu dieta con un nutriólogo, y probablemente, pero esto lo tienen que platicar con su ginecólogo y con su neurólogo, probablemente la forma en la que puedan tener a sus bebés vaya a ser por una cesárea para evitar tener ese aumento de presión que el parto produce. Espero que les haya respondido su duda y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Aunque la malformación de Arnold Chiari y la siringomielia son dos enfermedades diferentes porque tienen un proceso de evolución diferente, van muy relacionadas entre sí. Por eso decidí hacer este video explicando esta malformación, sobre todo por lo que les expliqué la semana pasada, que el 70% de los casos de las personas que tienen siringomielia es por Arnold Chiari. Entonces es muy importante que las personas que están viendo esto, que tengan siringomielia y que aparte tengan malformación de Arnold Chiari, también entiendan qué es esta malformación y qué es esto que su cuerpo está presentando. Creo que la manera más fácil de aceptar de lo que estamos viviendo y aceptar tu enfermedad es sobre todo entenderla, entender sus partes malas, entender sus partes buenas, porque como todo siempre va a haber partes buenas y partes malas. La malformación de Arnold Chiari es una malformación rara y congénita, es decir, que está presente desde el nacimiento del sistema nervioso central. Esta malformación consiste en un desplazamiento anormal del tronco cerebral y del cerebelo, en donde estos se van a introducir en el canal medular por el foramen magno. El foramen magno es una abertura de la parte posterior del cráneo, un orificio, en donde de manera normal solo debería de estar presente la médula espinal. Podríamos definir esta malformación también como una herniación, que una herniación es la protrusión o salida de un órgano a través de un orificio. En este caso, esa herniación es de las estructuras más bajas del cerebelo, que se les conoce como amígdalas cerebelosas, y también del tronco cerebral, que a través de este orificio se desplaza, que este orificio tiene el nombre de foramen magno, como ya les había mencionado. Algunas partes del cerebro y del cerebelo alcanzan a entrar en el canal medular, que se encuentra en el área cervical superior, y esto va a provocar un engrosamiento y una compresión de todas las estructuras que están siendo parte de esta normalidad. Es decir, el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, todas van a estar intentando ocupar el mismo espacio, y por eso va a haber una compresión y un engrosamiento de todas estas estructuras. Ahora bien, existen dos tipos de malformación de Arnold Chiari. La tipo 1, también conocida como de adulto, sucede cuando las amígdalas del cerebelo, que ya les había explicado que son la parte de abajo del cerebelo, se forman de una manera normal y se desplazan por debajo del nivel al orificio del foramen magno. Los síntomas comienzan durante la adolescencia o durante la edad adulta. Y una de las características principales del Chiari tipo 1 es que los pacientes no tienen mielomeningocele.
Esto quiere decir que no hay salida de meninges ni de la médula espinal por alguna apertura normal de la columna espinal. Ya sé que sonó como un trabalenguas, pero simplemente es que no va a haber una normalidad en la salida de meninges o de la médula espinal. Otra característica es que no suele acompañarse de hidrocefalia. La hidrocefalia es una acumulación de líquido en las cavidades del cerebro. Y el Chiari tipo 2, o también conocida como infantil, está asociada normalmente a la malformación del tallo cerebral y a la presencia de mielomeningocele espinal. Aquí sí va a haber esa diferencia donde el tipo 1 no tiene y el tipo 2 sí tiene mielomeningocele. En el 10% de los casos ya se producen síntomas desde la lactancia. Algunos síntomas característicos de una presentación temprana o del lactante es que las mamás se van a dar cuenta de que respirar de su bebé tiene un ruido de tipo silbante y agudo. Se le conoce como estridor. El bebé también puede presentar un llanto débil y apnea, que es la ausencia o suspensión temporal de la respiración. ¿Cuáles son las causas por las que puedes tener esta malformación? Todavía se mantiene en debate la razón por la que se forma. Sin embargo, se ha avanzado en la investigación de que la razón va muy de la mano con una alteración genética. Estudios recientes han visto que la malformación se relaciona con alteraciones en los cromosomas 9 y 15. Es decir, que va a haber un desorden en el desarrollo del embrión desde el vientre de la madre. ¿Cuáles son los síntomas de la malformación de Arnold-Chiari? Los pacientes pueden llegar a ser sintomáticos o asintomáticos, es decir, que tengan o que no tengan síntomas. En el caso del Chiari tipo 1 o la del adulto, la mayoría de los pacientes se van a encontrar asintomáticos, no van a tener síntomas. Cuando sí hay presencia de síntomas, los síntomas van a ser muy variables en los pacientes, ya que estos van a depender y van a estar relacionados con el grado de malformación que existe, con la posición y el grado de compresión y si el paciente tiene o no tiene siringomielia. Los síntomas se van a desarrollar en base a 3 consecuencias. 1, por la compresión de la médula espinal, 2, por la compresión del cerebelo y 3, por la interrupción que hay del flujo del líquido cefalorraquídeo. El cerebelo es el órgano que nos ayuda sobre todo a tener movimientos coordinados y finos. Por lo tanto, al verse directamente afectado por esta malformación, puede haber lo que se conoce como síntomas cerebelosos, que son ataxia, que es un deterioro en el equilibrio y la coordinación, dismetría, que es la falta de coordinación de las extremidades, y nistagmo, que son movimientos involuntarios rápidos del ojo. Otros síntomas en general son dolores de cabeza, dolores de cervicales recurrentes, espasticidad progresiva de las extremidades inferiores, es decir, que hay contracciones involuntarias persistentes de los músculos, y muchos de ustedes a veces han subido videos donde dicen, oigan, esto es normal, y se ve en el video cómo el músculo se está contrayendo, que tiene una contracción involuntaria. Eso es espasticidad. Puede haber sintomatología depresiva, mareos, vértigos moderados, sensación anormal de los sentidos o de la sensibilidad, que se le conoce como parestesias, y también puede haber síntomas más severos, porque la malformación es más severa. Entonces estos síntomas pueden ser náuseas, vómitos, mareos, dolor cervical severo, vértigo, fatiga, debilidad, disfagia, que es tener dificultad para tragar, sensación anormal en brazos, manos, piernas, pies y dedos, pérdida de control de esfínteres, rigidez muscular, pérdida de la memoria, confusión mental y desorientación. Pueden ser muchísimos, ya sé. Incluso estos síntomas pueden llegar a empeorar después de toser, estornudar, o pueden variar también dependiendo de las estaciones del año. Son muchos los síntomas los que mencioné, pero al igual que en la siringomielia, no todos van a tener los mismos síntomas. Unos pueden tener, perdón, es que pasó un colibrí, les dije que era distraída. Bueno, no todos van a tener los mismos síntomas. Unos pueden tener unos, otros pueden tener otros, y unos pueden nunca presentar unos. Todo va a depender de la malformación y del grado de esa malformación que ustedes presenten. Me van a ver siempre tomando agua porque justo eso se los voy a platicar la siguiente semana. Me da muchísima sed, es uno de mis efectos secundarios de las medicinas, pero bueno. La malformación de Arnold-Chiari puede traer sobre todo 2 complicaciones. La hidrocefalia, que como ya les había mencionado, es la acumulación de líquido en las cavidades del cerebro, y la siringomielia, que son los quistes dentro de la médula espinal.
Estas van a ser las complicaciones de esta malformación, sobre todo las principales. El diagnóstico, al igual que en la siringomiela, se va a hacer por medio de una resonancia magnética de cráneo y de cervicales. Es muy recomendable que se realice una resonancia completa donde se abarque cráneo, cervicales, torácicas y lumbares, para que de esta manera se pueda observar si hay presencia de quistes de siringomiela o SINRIX, y de ser así, cuántos SINRIX hay en la médula del paciente. Ahora vamos con el tratamiento. El tratamiento también va a depender de la clínica de cada paciente y de la naturaleza de la malformación que tiene y el grado de afectación neurológica que tiene el paciente. Los pacientes que tienen malformación de tipo 1 con síntomas mínimos y sin siringomiela pueden ser tratados de manera conservadora, es decir, que solamente vamos a estar muy al pendiente de ellos con citas y resonancias de control cada cierto tiempo. El tratamiento quirúrgico consiste en una descompresión de la materia encefálica, es decir, del cerebro, que está siendo afectada. Con frecuencia se pueden llegar a necesitar varias intervenciones. Ahora bien, para los pacientes con Chiari tipo 2, las intervenciones quirúrgicas pueden llegar a incluirse con el cierre de defectos del tubo neural después del parto y el drenaje con una derivación si es que presenta hidrocefalia. El cierre de defectos del tubo neural después del parto, quiero decir que se puede llegar a corregir esa malformación que el embrión fue creando desde el vientre de la mamá. Desde el momento de que nace pueden llegar a hacer esta intervención quirúrgica y así prevenir una malformación más grave. El tratamiento no quirúrgico, al igual que para los pacientes con siringomiela, se va a hacer el manejo de los síntomas y sobre todo el manejo del dolor. Es muy importante que les mencione que los pacientes que tienen siringomiela y que se operan para corregir la malformación, no es necesario realizar la cirugía para la siringomiela, ya que con la corrección de la malformación, esta se va a corregir como consecuencia de la descompresión que se realizó. Es decir, no tienes que poner ningún catéter ni ninguna derivación en el quiste de la siringomiela, porque con haber corregido la malformación del cerebro y subirlo a su estado normal, automáticamente la siringomiela se va a mejorar. Y bueno, este video fue un video mucho más cortito. Espero hacer así todos mis videos, cortitos, concisos. Creo que este tema tiene muchos tecnicismos, es decir, muchas palabras un poco extrañas como mielomeningocele. Entonces, bueno, voy a poner al final un glosario o un diccionario donde les voy a poner todas estas palabras raras, donde yo les pongo en palabras un poquito más comunes qué significa, para que los entiendan mejor. Espero haber sido clara y quiero darles las gracias por cómo abrazaron este proyecto desde el principio, y gracias por haberme mandado por Instagram, por mail, por la manera en la que me hayas mandado tu historia. Gracias por tener la confianza de platicarme. La verdad es que todos tenemos una historia con esta enfermedad muy difícil y me gustaría que nos ayudáramos. Entonces espero de verdad que este proyecto poco a poco les vaya funcionando. Algunos me han pedido los ejercicios que a mí me dan para mejorar la fuerza en mis piernas. También se los voy a mandar y pues bueno, por favor ténganme paciencia y les voy a contestar a todas sus dudas, todos sus mensajes. La siguiente semana, si tienen dudas y la duda más repetida, se las voy a aclarar en el video. Espero que se encuentren muy bien y estoy al pendiente de ustedes. Recuerden que el viernes también, al mismo tiempo que les subo el video, les subo en la página de internet el resumen del tema donde lo pueden imprimir o pueden checarlo para que quede más claro lo que les expliqué. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en donde sea, y ahí voy poniendo la información. Y muchas gracias, que tengan bonita semana. Weak will find their strength renewed. You just gotta have